que es palabra que más que conocer, que es bueno conocerlo, ¿verdad? Porque dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece. Hay quienes que rechazan el conocimiento y por causa de ese rechazo del conocimiento, eso lo dice en Oseas 6:4, que por falta de ese conocimiento hay destrucción. El pueblo es destruido por no tener el conocimiento. Imagínense, por no tener el conocimiento. Ahora, teniendo el conocimiento y aplicándolo, entonces va a ser más efectivo nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro caminar en pues en esta tierra donde estamos, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, en donde sabemos que no quisiéramos, pero hay luchas, ¿verdad? No quisiéramos, pero hay batallas. No quisiéramos, pero hay guerras. Y no estoy hablando de las guerras de fuera, sino lo que nos toca guerrear. Nosotros de eso vamos a compartir. De hecho, voy a poner de una vez el pasaje acá. Vamos a ver si le atino dónde está. No es este sí es. Ahí está. Es este. Efesios 6, 11 y 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. ¿Cuántos conocían por lo menos el 12? ¿Cuántos lo conocían? Sí lo conocemos, ¿verdad? Por eso digo, es bastante conocido, creo que debemos conocerlo. Enfaticé en el 12 porque tal vez es el que más nos aclara nuestra mente, en el sentido de que no, aunque hay luchas, aunque hay batallas, aunque hay guerra, este versículo nos dice, nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre y carne. Y entonces lo aplicamos en el saber de que no estamos batallando en contra de si hay alguien que el enemigo está usando. ¿Qué sucede? Que el enemigo le pone pensamientos, sentimientos, dudas, tantas cosas que le puede poner a gente que de repente nos ataca, nos habla, nos hiere, nos oprime. Pero el versículo nos dice, tu lucha no es contra esa persona. Lo dice ahí, ¿verdad? El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra. O sea, lo aplicamos así y está bien aplicado, ¿verdad? Amén. Que nuestra lucha no es la persona que nos esté haciendo alguna situación, la persona que nos esté haciendo la vida difícil, no es nuestra lucha contra esa persona, sino contra lo que mueve a esa persona. Y bendito Dios que tenemos la palabra, porque entonces ya no nos amargamos contra la persona, ya no vemos a la persona, sino que inclusive podemos hasta comprender que esa persona necesita de Dios. Porque si está luchando con nosotros, si nos está queriendo hacer la vida difícil, no tiene a Dios. Amén. Porque como hijos de Dios no es nuestro papel hacerle la vida difícil a los demás, sino al contrario, llevarles la bendición primeramente en Cristo Jesús, ¿verdad? Sabiendo que Él es el Salvador, de que si él o ella continúa en la condición espiritual en la que está, hermanos, ¿a dónde va? Hasta la palabra no la queremos decir, muy pocas veces la digo yo, ¿verdad? No la voy a decir ahora, pero va a una condenación eterna. Imagínate, y teniendo tú la oportunidad de hablarle de la salvación y está en contra y uno, no va a decir tú, ¿verdad? Ni yo, el hermano ficticio. El hermano ficticio, en lugar de llevarle la palabra, lo que hace es ponerse en la carne y pelear carnalmente con esa persona.
pues más asegura su camino a esa condenación eterna, ¿verdad? Cosa que también le van a pedir cuentas por haberlo hecho, por tener el conocimiento, porque él es salvo, porque él pudo haberle hablado del amor de Dios, pero obviamente que si hay choque, ¿qué oportunidad va a tener de hablarle del amor de Dios? Sin embargo, vuelvo al punto, el versículo nos dice, pero si tu lucha no es contra él o ella, tu lucha es contra lo que le mueve, contra lo que le maneja. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues luchar contra esa situación, luchar contra esa, ¿qué? Aquí menciona 4 jerarquías, podría decir. Menciona principados, menciona potestades, menciona gobernadores de las tinieblas de este siglo, menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al hablar de eso, lo que también tenemos que entender es, y aquí aunque no me voy a meter mucho a eso, que nos va a ayudar mucho el estar bajo cobertura, porque estas son jerarquías espirituales. Amén. Y si nosotros estamos bajo cobertura, podemos decir, estamos en un orden jerárquico también. Somos parte de una jerarquía del lado de la luz. Si alguien no está en el orden de Dios, ¿cómo va a poder pelear? Pues no está peleando, simplemente está siendo arrastrado, arrastrada por esa batalla que hay. Entonces alguien que esté bajo la cobertura del Señor, pues va a ser más fácil, ¿verdad? Porque va a decir, no, pues si es un principado, no, yo no voy a poder luchar con. Por ejemplo, que alguien me diga, hermano, vamos ¿a dónde? Vamos a Haití, vamos a evangelizar a Haití. Yo digo, un hermano de aquí, ficticio, es otro hermano, es primo de ficticio 2. El otro hermanito ficticio me dice, hermano, vamos a evangelizar a Haití, viera hermano cuánta necesidad hay allá. Pero tienes razón, hay mucha necesidad, podemos llevar mucha ayuda, podemos hacer mucho, pero a mí Dios no me ha enviado para allá. Yo tengo una jerarquía en donde el Señor me puso acá y lo que puedo hacerlo acá. Si de aquí el Señor me dice, ve, muévete para allá, yo voy, pero si no, no. Entonces, ni modo que le voy a preguntar al que me cubre a mí, tal vez él tiene jurisdicción por allá. Y si él tiene jurisdicción y dice, pues ya envía a alguien, pues ahí está, hermano, no te preocupes, ¿para qué vas a ir? No, pues yo quiero ir. ¿Te quieres ir a meter así nada más? No, pues yo voy. Es que hay que ir, es que están necesitados. ¿Quieres ir a meterte? Si quieres, yo no me voy a enfrentar contra potestades de las cuales el Señor no me ha puesto a que yo me enfrente. Pues yo sí voy. No pido que Dios te guarde, pero no voy a decir yo te envío para que vayas, yo te estoy enviando. Porque al decir yo te envío, es decir, yo te voy a cubrir y me voy a enfrentar a esas cosas. No, yo no. Si el Señor a mí no me dice, yo no lo voy a hacer. Suficiente es, hermano, con las batallas que tenemos a veces en casa, en la colonia. Quienes que no quieren librar esas batallas y si quieren ir a evangelizar hasta, qué sé yo, hasta dónde. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿qué dice? Contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por eso el Señor, esto que estoy diciendo, tiene otro pasaje, en Hechos capítulo 1, cuando el Señor les dijo, y recibiréis poder. ¿Recuerdan? Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les está diciendo es, primero donde estás, si abarcas ahí donde estás, ve un poco más allá. Si abarcas más allá, ve más allá. Pero primero donde estás. Ese es el orden de Dios. Bueno, no era tanto por ahí, sino el hecho de que por eso digo, a veces ni las primeras batallas queremos, no nosotros, el hermanito ficticio no quiere ni pelear las primeras batallas. Y sí se quiere ir a meter a pelear ahí. Yo mencioné a Haití, hermanos,
porque sí está fuerte la batalla en Haití. Está terrible. No quiero hablar mucho de eso, sino lo mencioné porque hay espiritualmente, es, el hermano, es que así es. Mi hermana Esmeralda, mi hermana Esmeralda, mi esposa hermana Esmeralda, está, está recordando el caso del hermano Mario, el apóstol Mario Rivera. Y es que menciona al apóstol Mario Rivera porque dentro del ministerio el Señor lo ha levantado con unción de guerra, hermano. De hecho, pero también Dios bendito. En donde él está es el centro Wicca, que quiere decir Witchcraft, no sé qué quiere decir. Es en inglés, pero es un centro de, hermanos, si aquí se conoce lo que mi esposa mencionó, Veracruz, Catemaco, esas áreas que se conocen dentro de México como el centro espiritual de las tinieblas más fuerte. Allá en Estados Unidos, ese Wicca está ahí donde está este hermano en Oregon. Y ahí lo puso el Señor y ha tenido unas experiencias impresionantes, hermano. Digo, porque he oído algunas. De hecho, una de las que oí fue, y lo mencionó, qué terrible, hermano, por eso, ay, Dios mío, no sé, bueno, que Dios nos guíe. Oramos, ¿verdad? Ya oramos, ya que el Señor nos guíe de lo que vamos a hablar hoy, no sé por qué vamos a hablar de esto hoy, pero ahí está la batalla. El hermano mencionó un caso en el que lo llamaron para orar por alguien y no supo ni qué hacer cuando vio a la persona. La persona se le fue se le alejó a él y no recuerdo si dijo que brincó o solito empezó a subir por la pared, hermano, pegado a la pared y se quedó prendido en la pared así. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Es que por eso lo quiero mencionar. Como la foto de aquella película que se llamaba Paranormal, no sé si era la 3 o la 4 o no sé cuál, en donde hay un tipo que está prendido parece chistoso, pero no es chistoso. Hay un tipo que está prendido a la pared, así, de pies y manos. Y el hermano no sabía ni qué hacer, cómo orar por eso. Hasta que, hermano, es que es espiritual la batalla. El Señor le habló y le dijo, tírale aceite. Y oró por el aceite y le tiró aceite. Y el cuate cayó manifestado y ahí oró por él y lo liberó. Y después llegaron a la iglesia de él unos brujos que le fueron a preguntar porque dijeron, es que no conocíamos esa técnica que usted usó, esa técnica de batalla. Hermano, porque también quise mencionar así, matando 2 tiros de un pájaro. No, no es así, 2 pájaros de un tiro. Porque esas películas que se ven así, hermano, están cargadas de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hay que tener cuidado con esas películas. Yo lo he dicho antes, pero aprovecho por si alguien no lo ha escuchado. Que yo muy pocas veces como pastor digo, hermano, te voy a dar una instrucción pastoral. Esa vez, no fue esa vez, eso fue cuando, pero fue por eso es paranormal que me recuerdo que decía, hermano, como pastor te digo, no veas esas películas. Ah, ya me acordé que también yo tuve una experiencia así fea con esa situación. No lo ve. Ay, Dios mío, o lo comento. En donde, hermano, a través de una película, yo no vi la película, voy a tener que comentarlo, ¿va? Porque entonces usted sí las ve, pastor. No, hermano, Dios guarde.
No veo apenas veo las cristianas, ¿verdad? Que están buenísimas. Pero hubo una película, lo tengo que comentar. Una experiencia, esa me pasó a mí. Íbamos, yo ni me acuerdo porque yo me recuerdo que tenía poco tiempo de haber venido acá a Campeche. No recuerdo si fue en el súper fue en Walmart, ¿verdad? Cuando antes tenían las pantallas de las televisiones así, bueno, las tienen todavía, pero esas veces la tenían una tras otra y tenían encendido algo. Y me acuerdo que yo llevaba el carrito, para eso voy al súper, para llevar el carrito y para pagar. La cosa que y ella iba adelante y se quedó viendo ahí algunas cosas y a mí me llamó la atención, vi la escena, pero fue así en cuestión de un minuto, hermano, menos, no sé. Y era esa película, pero no sé ni qué número de película era. Y recuerdo que yo no sabía, yo solo me quedé viendo así con el carrito. Y era el final de pero repito, yo no sabía que era ni el principio, era el final de la película. Y esa película terminaba con, pues saben que esa película es ¿cómo se les llama? Tercera persona. La cosa es que el que estaba hablando era el narrador, pues, era como que esa cosa, esa entidad. Y la película terminaba en que esa cosa se venía sobre la cámara. O sea, estaba la cámara enfocada. Y esa cosa se venía sobre la cámara. Digamos que la cámara es el micrófono. Se venía sobre la cámara y ahí terminaba la película. Lo tremendo es que a mí me sucedió algo. Yo que me había quedado así y esa cosa se vino así sobre la cámara. Pero cuando ya no tenía dónde pasar, se salió de la pantalla y, ¡bum!, y se me prendió aquí atrás. El espíritu inmundo ese. Y yo lo sentí así y estaba en el Superman. Y empecé en mi mente a reprender en el nombre de Jesús y a tomar autoridad y sentía esa cosa aquí prendida, aquí en mi cerviz. Y estaba orando y estaba reprendiendo, obviamente en voz baja. Y nada, hermano, y no salía y no se iba y lo sentía ahí y no podía. Y recuerdo que seguía así, no le dije nada a ella, sino llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto, y necesito que oremos. Únete conmigo, vamos a orar. Y cuando nos unimos a orar, no creo que fue cuando mencioné, porque dijo una frase esa cosa. No recuerdo qué frase dijo en el momento que termina la película. Y entonces yo le dije a ella eso, es que cuando dijo tal cosa, y cuando dije esa frase, ¡pum!, sentí que se desprendió y fue cuando empezamos a orar, ¿verdad? Bueno, yo a lo lejos, tiene años esa situación, hermano. Y desde ahí, yo dije, hermanos, si el Señor permitió que pasara esa situación, yo te doy la instrucción como pastor que no veas esas películas. Recuerdo que lo dije hace años, no sé cuántos lo tomaron en la instrucción, los que no, pues ya cada quien, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo, es el estar en el orden, es el estar bajo cobertura, es el poder tener, pues alguien así arriba, hay jerarquías, hermano. Y si estamos en ese orden, pues estamos cubiertos. No que no haya batalla, sino que la batalla que vamos a librar va a ser para vencer. Voy a repetir, la batalla que vamos a librar va a ser para vencer en el nombre del Señor. Porque Dios no te va a poner a un enemigo que tú no puedas vencer, a menos que estés fuera de orden. Entonces no es que Dios te lo esté poniendo, sino que tú te estás saliendo y te estás yendo en pos de otras cosas, en donde Dios no te ha dicho, no te ha llamado a eso. Si es así, oye, pues ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo con esa situación? Pero nuestra lucha, dice ahí,
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, y si nuestra lucha es espiritual, se tiene que pelear espiritualmente, no carnalmente. No podemos usar armas carnales. De hecho, también lo dice en 2 Corintios 10:4, ese versículo no lo puse ahora, porque no es tanto por ahí por donde quiero hablar, pero pues sí, aquí estamos hablándolo. 2 Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mejor si ya que lo dije, ya me dan ganas de leerlo. 2 Corintios 10, versículo 4. Aquí está en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿sí se lee? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas no son carnales, nuestras armas no son de carne tampoco. Entonces hay una batalla, y es una batalla espiritual que hay que librar. Que si viene alguien que pareciera que todo me esté, que qué está pasando, por qué me está sucediendo tal cosa, tal vez sea necesario entonces levantarse en armas espirituales. ¿Verdad? No ponerse a dudar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Por qué Dios permite que yo pase? Tal vez Dios está permitiendo así como que, oye, eres mi guerrero, toma las armas, pelea, ora, reprende, echa fuera en el nombre de Jesús. Pelear espiritualmente. Por eso dice también la palabra que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Porque si una vez tienes una batalla y vences, amén, sigue avanzando, tienes tiempo. Hay más después y bendito Dios te va a dar la victoria otra vez. Entonces, bueno, después de ese pasaje dice en el versículo 13, aquí leímos el 11 y el 12. En el 13 y en el 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y sigue, ¿por qué ya no dejé los demás? Porque ahí es en donde viene lo que llaman la armadura del Señor, que tal vez lo vamos a seguir acá. Dice, porque ya no copies en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda acción, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bueno, estos ya no los puse ahí en la presentación porque es acerca de la armadura, que tal vez eso también a veces se repite mucho, aunque yo tenía tiempo de no hablar de esto, pero así rápidamente, hermano, todo esto de veras es, es ni siquiera es un tema, cada punto puede ser un tema aparte, pero así rápido, dice, tomad toda la armadura de Dios, dice acá, para que puedas resistir el mal. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí se toma la primera parte de la armadura, que hay que ceñir los lomos. La versión de las Américas dice, ¿dónde está? Aquí está, ceñida vuestra cintura con la verdad. Hay un cinto, el cinto de la verdad. Revestidos con la coraza de la justicia. Coraza, algo que te va a cubrir en el pecho.
Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En los pies va la armadura, el evangelio, el apresto del evangelio. Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuegos encendidos del maligno. El yelmo de la salvación, el yelmo es en la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo que sobresale aquí es el hecho de que la espada es la única parte de la armadura que es para atacar. Todo lo demás es para defenderse. Todo lo demás es defensivo. Solo la espada es ofensivo, es para atacar. Entonces imagínense, hermanos, ¿cuál es el arma ofensiva? La espada, ¿verdad? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada ofensiva? ¿Cuál es el arma ofensiva? Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única parte de la armadura que es ofensiva, o sea, que es para atacar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si alguien quiere atacar, tiene que tener espada. La espada es la palabra de Dios, el rema de Dios. Que alguien que no tenga palabra, ¿cómo va a poder atacar? Que alguien que no lea la palabra, que alguien que no tenga el rema, porque esa palabra que dice ahí, aquí, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aquí es el rema de Dios. Alguien que no tenga el rema no va a poder atacar, porque no tiene espada. Den la importancia de ese punto. Si no tiene espada, sí se va a poder defender. Pero entonces yo me lo imagino así en la batalla como alguien que va a estar solo recibiendo los golpes. Que va a estar como un boxeador en su esquina, ¿verdad? Solo con la guardia arriba, así, pero en defensiva. El otro dándole los, ¿cómo se llama? El jab, el uppercut, los nombres esos de los golpes que tiene. Y ahí está dándole, y no tiene espada. ¿Cómo va a atacar si no tiene espada, si no tiene palabra, si no tiene rema? Solo va a poder defenderse de los golpes, le va a estar dando duro el enemigo. ¿Tiene escudo? Bien, por lo menos tiene escudo, tiene coraza, tiene lo que ya vimos. Bueno, no era por ahí donde iba, pero pues vale la pena recordar eso, porque donde quiero detenerme es, todavía estoy en, Dios mío, ya llevo, bueno, pero hoy es domingo, ¿verdad? Es que, en serio, donde quería detener, y hasta le voy a poner otro. Ahora, ¿cómo hago para seguir con el tema? Fíjense, dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis vencer al enemigo. A ver, síganme, por favor, leamos otra vez. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con esto, no lo voy a leer otra vez. Luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y ahí sigue relatando cuál es la armadura de Dios. Esto es en donde quería enfatizar, porque yo decía, ¿qué es lo que la batalla espiritual tiene en contra? ¿Qué quiere lograr entonces el enemigo cuando hay batallas? Que se pierda la firmeza, hermano. Que no resistamos. Dice, tomad toda la mano para que podáis resistir. Pero si alguien no está firme, quiere decir que la batalla espiritual logró su cometido en contra de él, porque no permaneció firme.
en su caminar. No permaneció firme en el Evangelio. No permaneció firme en las cosas del Señor. Por eso aquí, fíjense, en estos 4 versículos, 3 veces nos menciona la palabra firmeza. El tener la armadura es para que podáis estar firmes. Aquí lo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ni siquiera dice para que pelees con el adversario. Vestidos de toda la armadura de Dios para que venzas. No dice así, sino para que puedas estar firme contra las hechanzas del adversario. Y ahí menciona las potestades estas que ya dijimos. Y luego dice, entonces, o sea, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo. Firmes, firmes, firmes. Hasta me recordaba de que hay un canto, yo ni lo conocía, pero imagínense, cuando yo llegué al Señor, ese canto ya era de años atrás. De hecho, ni siquiera, creo que ni siquiera hay una versión en español, no sé, pero se llama Firmes y Adelante. Si hay versión en español. Firmes y adelante. ¿De dónde lo sacaron? Pues de estar firmes. Estar firmes. La batalla, el enemigo, el diablo, todo, lo que quiere es que no estés firme. Y encontré unos pasajes, hermano. Me voy a ir de una vez al que estoy recordando, porque lo voy a buscar primero. Aquí está. Está en Judas. Bien raro el versículo. Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Bueno, ahí sigue el pasaje. Yo solo dejé ese porque es en donde está esa palabra de firmeza. Es Judas 1:24. Aquí está. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Es la versión de las Américas. La versión del CENTE es similar. Pero lo que quería decir es que en este versículo, esta palabra que dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, es la misma palabra que se usa allá de estar firmes. En el griego, esta es la palabra griega. Ahora fíjate cómo termina este libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, o sea, y hacerte firme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Como diciendo, la firmeza es parte de lo que se necesita para que tú seas presentado delante de Dios. Que el Señor es poderoso, ese es otro punto que estaba viendo, hermano, que el Señor es poderoso para guardarte sin caída y presentarte o que estés firme, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Por eso el enemigo, eso es lo que quiere hacer, que no estés firme delante del Señor, porque la firmeza es parte de la presentación de la iglesia del Señor para su venida, para su gloria, así como dice aquí, delante de su gloria con gran alegría. Que estés firme, que estemos firmes. Pero cuando nosotros hablamos de un Dios poderoso, por eso también me llamó la atención esto, porque ¿dónde se ve el poder de Dios? ¿Dónde dirías tú? No tenemos a un Dios poderoso, a un Dios poderoso. Y el poderoso Dios, una de las formas donde se ve al poderoso Dios es porque te guardó firme a ti. Que Él su poder lo usa, o lo va a usar, o lo está usando para guardarte a ti sin mancha y firme delante de Él. En ese sentido, podemos descansar un poco y de decir,
Bueno, es Él el que me guarda a mí firme. Es Él el que me mantiene a mí firme, hermano, y debe ser así. Nuestra confianza no va a estar en nosotros, pero como siempre lo hemos dicho, lo que tenemos que hacer es, pues nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponda. No dejárselo todo al Señor. Ah, es la obra de Dios, pues que haga su obra mientras yo me voy a carnaval. Ya pasó el carnaval, ¿verdad? Es un ejemplo que digo como diciendo, no nos vamos a entregar nosotros a la carnalidad y diciendo, pues es la obra de Dios, Él prometió, Él lo va a hacer. No, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que guardar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice la palabra. Hacer lo que nos corresponde a nosotros y Dios va a hacer lo que le corresponde a Él. Y parte de eso es que estés firme, presentarte. Y yo sé que algunos ya ahí están las herramientas, hermano, para ver, corroborar si lo que estoy diciendo es verdad. Esa palabra es la misma palabra que se usa firmeza allá en Efesios. Por eso me fui hasta este versículo, porque de hecho era uno de los últimos que quería ver para descansar nosotros en fe de que el Señor nos va a guardar, pero también saber que tenemos que hacer nuestra parte. De hecho, son los otros versículos que están. Ahora sí ya me voy. Vamos a iniciar el tema. El tema es permaneciendo firmes. Pero si ya tengo frío, me va a decir, yo creo que sí. ¿Quieren que apaguemos de este lado? Es que me quitaron aquí me los habían dejado, no sé por qué me los quitaron. ¿Puedes apagar este, hermano, por favor? Iba a decir algo, hermano. Afirmó mis pasos, dice. Bien. Ajá, en una dice, enderezó mis pasos. Gracias, hermano. Es el pequeño. Gracias. Sí, gracias, hermano, sí. Pues ahí estamos. Entonces vamos a ver cómo vamos a permanecer firmes. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Puse esta versión, pero también puse la versión de las Américas. En la versión de las Américas dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿En dónde vamos a estar firmes? Pues de plano, en el evangelio, hermano. No vamos a cambiar el evangelio por otras cosas. Puede ser fácil eso. Puede ser fácil que alguien de repente diga, no recordemos aquella frase, ayúdate que yo te ayudaré. Tenemos que estar firmes porque dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es el evangelio del Señor, eso es algo que se inventó alguien. Muy interesante, se oye muy bonito, pero no es palabra de Dios. Solo lo doy como un ejemplo de qué tan fácil alguien puede cambiar el evangelio del Señor por algún otro pensamiento muy bonito, de muy buena intención, pero puramente humano. Algo humanista, algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos versículos hay así? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas fábulas pueden haber? Que la gente se inventa y que, como digo, puede estar bastante interesante, se puede oír bastante bonito, pero si no es de la palabra del Señor, nuestra firmeza no debe estar en eso, sino que nuestra firmeza debe estar en el evangelio del Señor, el evangelio de Dios, la palabra del Señor. Ay, es que no se me, gracias a Dios, por un lado, gracias a Dios no se me viene ninguna, hermano, pero sí hay frases. Hay frases muy bonitas, de hecho tal vez por eso no se me vienen, ¿verdad? Porque yo aprendí a desecharlas. De repente te dicen, qué lindo este día que Dios te da, no sé, muy bonito, hasta con florecitas, y dice uno, qué buena intención de quien lo hizo, pero a mí no me sirve.
si no es palabra del Señor, si no es palabra viva, si no es el evangelio del Señor, agradezco la buena intención, pero no me sirve. Mi firmeza no va a estar ahí, va a estar en el evangelio del Señor, en la palabra del Señor. Por eso, algunos, inclusive, ahora que no está aquí, lo voy a decir, voy a aprovechar. Nada, no es murmuración. Como no saben quién es, hermanos, alguien una vez puso en el grupo y puso hasta el versículo en Isaías, dice, y se echa un pensamiento así bien. Y yo no recuerdo si ahí mismo lo respondí o se lo respondí en privado. Y no se me pone al tú por tú, ¿ves? Sí, pastor, ahí lo dice. Hermana, ¿leyó usted el verso antes de poner eso? No me acuerdo si me dijo que sí o no, pero me rebatió así. Es que eso dice, hermana, lea el versículo. No, es que eso dice, hermana, por favor, lea, hágame caso, lea el versículo. Y al rato regresó, hermano, es que eso dice, pero es con otras palabras. No, hermana. Lo que no quería era borrarlo, porque yo le había hecho, hermana, a favor de borrar eso, porque no dice eso ese versículo. Solo era una cadenita de esas bonitas. Por eso digo, qué bonito, qué lindo, qué esfuerzo el que hicieron. Pero no dice eso la Biblia. Solo le pusieron ahí Isaías, qué sé yo, qué versículo era. Digamos, Isaías 41, 41. Le pusieron eso, pero no decía eso el versículo. Y no sé qué pensó mi hermana, pero parece muy, así como que muy, no, el pastor. No, hermanos, no estamos jugando. Si vamos a estar firmes es en lo del Señor, es en el Evangelio. Si alguien quiere estar firme con unos bonitos pensamientos, unas bonitas filosofías, puede ser libre, que esté firme, pero que no me esté trayendo eso como que es de parte de Dios. Porque si no es de Dios, yo lo agradezco, pero no, yo no lo quiero. No hay poder no es palabra viva, ¿verdad? Por eso de los que digo, porque también oí de alguien que me dice, no, yo hasta que no, si no tengo la certeza de que Dios me está, yo entonces lo pongo. Gloria a Dios, ahí estamos seguros, porque es palabra del Señor y va con espíritu, no solo el logos, ¿verdad? Y ahí vamos y bendito Dios. Por eso también el cuidado de las paráfrasis, hermano, dicho sea de paso. A los que comparten ahí en el grupo, bendito Dios que pongan la palabra del Señor, pero tratar de evitar que sea paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Son esas versiones que ponen todo en un lenguaje muy, muy entendible y que traducen las frases y lo traducen a su forma de entenderlo. Pero por eso se llaman paráfrasis, porque están parafraseando lo que dice realmente la traducción. Entonces el cuidado. ¿Cuáles son versículos? ¿Cuáles son Biblias paráfrasis? La Biblia, la TLA, traducción en lengua actual. ¿Cuál? La PDT, Palabra de Dios para Todos. La Nueva Versión Internacional. La Dios habla hoy. Biblia en lenguaje sencillo. La Biblia en lenguaje sencillo. La Dios habla hoy. La Biblia al día. Todas esas. Puede servir para alguien en su devocional, pero para estar firme en la palabra, yo le diría mejor un poco más acá en la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Reina Valera Gómez, la Torres Amad, hay bastantes. ¿Por qué agarrar una paráfrasis? Digo, no es que estén mal, pero yo no, yo no, yo no confiaría una firmeza que debe haber en una paráfrasis así. ¿No es que mencioné otra vez así rápido? La Dios habla hoy, la TLA, traducción en lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, ¿cuál otra dijiste? La nueva versión internacional. De hecho, esa NBI ha sido atacada porque sí, como que les cambia. Obviamente la de los testigos, la del nuevo mundo de
traducción del Nuevo Mundo, esa traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, esa ni siquiera es paráfrasis. Esa le cambió algunos versículos así, base, hermano. Ni siquiera llega a paráfrasis. Pero bueno, sigamos. Pero por eso este versículo es clave. Y pueden buscar, aquí, por eso puse también en la de las Américas. Porque en la de las Américas sí tradujeron esta palabra según el griego que estamos viendo. En cambio la del 60, pero no es que esté mal, porque aquí lo pusieron en la cual perseveráis, o sea, estar firmes, pero pues aquí está esta otra. Otro versículo. Lucas 21:36. Ay, hermano, también me llama la atención. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No se ve dónde está ahí la firmeza. Lo que se ve y nos recuerda es algo que nos dice que debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Está hablando de la tribulación y de la gran tribulación, que lo hemos dicho también. Debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar, que también hemos dicho, hermano, no es que vayamos a ser dignos, no vamos a alcanzar nosotros la categoría de dignos ante los ojos del Señor. No vamos a alcanzar esa categoría. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es, sin embargo, Dios es tan grande que nos puede tener por dignos. Y es ahí donde creo yo va a entrar según qué tanto te esforzaste, qué tanto buscaste, qué tanto te decidiste, no por lo carnal, sino por lo espiritual, qué tanto buscaste ser fiel. Me imagino yo que todo eso sí lo va a tomar en cuenta el Señor para ser tenidos por dignos. Pienso yo que en su gracia va a haber eso. ¿Por qué lo pienso? Porque está aquel versículo que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero menciona a dos nada más. No es del que quiere ni del que corre. Entonces menciona a Dios, a dos. ¿Quién es? El que quiere. Tiene el anhelo, lo quiere. Y menciona al que corre, o sea, el que se esfuerza, el que sí lo está buscando hacer. Pero no es ni del que quiere ni del que corre. Los demás ni siquiera están en el listado de los posibles. No están en el listado de los candidatos. Solo están los que quieren, los que corren. Pero Dios tiene misericordia y dentro de ellos de plano va a tomar. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? No, sí. Sí, amén o no amén. ¿Cómo decir no amén? Bueno, entonces, regresando al punto, ni siquiera he llegado al punto con este versículo. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que tenemos que velar y orar por estas dos cosas, por ser tenidos por dignos de escapar y de estar firmes. Aquí usa esa palabra firmeza, estar en pie le pusieron acá. Lucas 21:36, quiero ver cómo dice, esa sí no puse la Biblia de las Américas. Lucas 21:36. En la Biblia de las Américas dice, mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y poder estar en pie. Bueno, es casi lo mismo. Esa era la RBA la que decía. Estar en pie, dicen. Estar de pie. Pero nos habla de la firmeza. Entonces, otro punto para estar firmes es, ¿cuál? Según este versículo. Velar y orar. Velar y orar. Pedirle al Señor que podamos estar firmes. No, estar firme es crucial en nuestra vida espiritual, definitivamente. A ver si se recuerdan, ¿qué 3 puntos? Porque ya llevo 50 minutos y apenas estoy empezando.
Apenas llevo 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos que hemos visto para estar firmes? El Evangelio, velando y orando. Bueno, velando y orando lo tomé como uno solo. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo? Ajá. Bueno, no. El primero, que Dios, Él es poderoso. O sea, confiando en nuestro Dios. Si no es Él, hermano, por mucho que hagamos, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, decía, ¿verdad? O sea, estar firmes. Esos 3 puntos llevo. Uno, que Él es poderoso para que podamos estar firmes. Por eso, hermano, es que de Él depende de todo. El primero que vimos fue ese, que yo lo había dejado hasta después. El segundo fue lo del Evangelio, que sea en la palabra, el Evangelio del Señor, hermano. No en el pensamiento. Sí, hermano, si hasta el apóstol nos enseña eso. El apóstol nos dice, no digan, el hermano Sergio dijo, sino digan, ahí en la Biblia está. Esa es parte de todo esto que estamos viendo. No podemos depender de un hombre, con todo el respeto que se merece el hombre, el siervo del Señor, bendito Dios. Pero no podemos depender de ello, vamos a depender del Evangelio, la palabra del Señor. Ahí debemos estar firmes. Otra, aquí lo dice, velar y orar. No lo dice así, pero aquí está, ¿verdad? Velar, orar, por 2 cosas. Aquí menciona 2 cosas, ¿verdad? Orando, que se haya tenido por dignos de escapar, que de plano es crucial, y de estar en pie, que podemos estar en pie, o sea, estar firme. Aquí, repito, aquí usa la palabra griega, es la misma palabra, no puse cuál palabra es la palabra, ya la perdí, es la 2476. La palabra strong 2476, estar firmes. Vamos uno más, todavía tengo unos minutitos. Bueno, es Romanos 14:4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este tiene que ver con el primero que vimos. De hecho, si no estoy mal, después de ese puse el otro. Sí, después de este había puesto el otro, ¿verdad? Que nos afirmaba que nuestra firmeza depende primeramente del Señor. Y en las dos usa la palabra poderoso. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En Romanos 14:4 y en Judas 1:24 también, poderoso para guardaros en caída y presentaros, ahí lo pueden verificar, esa es la misma palabra 24:76. 24:76. Que Él es poderoso para esto, guardarnos en caída y presentarnos firmes delante del Señor. Bueno, entonces esa sí lo paso. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces aquí está también bastante claro. Dice, por la fe estáis firmes, hermano. Necesitamos la fe. Este caminar es por fe, no es por vista, es por fe. Y ahí es donde debemos cultivar nuestra fe también, porque ¿cómo viene la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? Dice en Romanos 10:17, creo que es en donde dice, ¿cómo dice? Porque por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Ahí también usa el rema, creo yo. Porque por el oír viene la fe y por el oír el rema de Dios, la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos tener fe? Escuchando la palabra, en vez de escuchar chismes, en vez de escuchar novelas. No, ya no, las novelas ya pasaron de moda, ¿va?
Ahora hay otro tipo ahora se le llaman series. En vez de estar escuchando, bueno, no creo que alguien use, tal vez hayan algunas series, pero yo veo una serie cristiana, me va a decir alguien. Hermano, hasta esas series las hacen así todas novelescas. Me recuerdo que estuvimos viendo unas películas, nosotros invitábamos allá en la casa, hermanos, vamos a ver. Cuando yo vi, empecé a decir, no, esto no, esto no, esto no, hermanos, de plano no. Recuerdo que creo que era la historia de José, no recuerdo si José o David, las dos teníamos ahí. Y es que a mí me las regalaron, ¿no? En Guate un hermano me regaló así los originales. Y, gloria a Dios. Me dio esa serie y por eso fue que empezamos a ir, ya tiene años eso. Y hermano, cuando ve, ay Dios mío, no. Era una historia de amor basado en José y en David. ¿Y sí? ¿Cómo? Y esa es la cosa, pero que había bastante de dónde va. David con cuántas mujeres y la hermana. Pero nos parecía una novela esa cosa. Dejamos de ver. Hasta los hermanos, ¿por qué ya no? Creo que mi esposa fue la que ¿por qué no lo vamos a ver? Y yo así como que, pudiéndole contestar a ella, ya le voy a poder contestar a los hermanos, pensé. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le? Pues la verdad, parece novela. Se convirtió en una novela, más no era tanto lo que te deja espiritual, sino el chisme de qué pasa después. ¿Qué le dijo? ¿Con quién se metió? Lo vio fulanita. Una novela, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de que estuvimos? Hace poco volví a encontrar todos empolvados. Esos, sí, hasta me acordé del hermano que me lo regaló y dije, ay, hermano, que Dios lo bendiga. Bueno, ¿por qué me fui por ahí? Por el oír, ¿va? Es que, ahorita que ya que lo dijiste, ¿va? Es que alguien, a mí no se me olvida esta experiencia, hermano, de compartiéndole a alguien y me dice, me rebate, porque se vale dialogar. Y pues dentro de su diálogo me rebatió algo y me habló del bautismo de Jesús. Me dice, no, es que a Jesús no lo bautizaron así. Y les dije, ¿cómo? Obviamente, de inmediato identifiqué. No, le dije, ¿cómo? Bueno, ¿y de dónde lo viste? Y cuando se dio cuenta de dónde sacó su conocimiento de una película. Entonces, es que es un peligro. Es un peligro porque después uno confunde y en vez de basar su fe en lo que dice la palabra, se recuerda de las escenas de la película de Moisés. Es que cuando Moisés abrió el mar, ¿y de dónde lo viste? ¿Dónde? A ver, dime, ¿dónde lo dice la Biblia? No, era la película la que yo vi. Ay, hermano, por lo menos está viendo cosas cristianas, ¿no? Pero no sé qué sea peor. ¿Qué es peor? Ahí van a defender, no me digan. Oye, tocaste un punto ahí bien. Dice mi esposa, una media verdad se puede convertir en una herejía. Y es que es verdad. ¿Y no eso es lo que hizo el diablo? ¿No es lo que hace el diablo? Agarra la mitad de la verdad y le pone otra cosa. El arca de Moisés. El arca de Noé. El arca de Noé. Ya. Bueno, yo no la vi, pero me imagino que se ha de estar. De hecho, el productor de esa película, hace años, unos cuantos años, fue antesito de la pandemia, creo, ¿ah? Salió esa película, hermano, le hicieron una de publicidad del arca de Noé y le hicieron, yo no la fui a ver. Y después le entrevistaron al productor y él dijo,
Si yo no he leído ¿quién dijo que yo estaba haciendo una película de la Biblia? Se inventó su película. Fue un argumento que dio porque le atacaron. Es que él sacó eso no es bíblico. Y su respuesta fue, ¿y quién dijo que yo hice una película de la Biblia? Ni cristiano era. Me recuerdo de eso porque sí me recuerdo bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermanos. El punto es estar firmes. Lo que el enemigo quiere es que tú no estés firmes. Hay que afirmarse, hermano. Hay que afirmar, hay que permanecer firmes. Por la fe, este versículo dice, por la fe estáis firmes. Bueno, el otro era lo de la armadura del Señor y vamos a dejar hasta ahí. Hay más pasajes, aparte de la armadura. Había apuntado aquí otros tan interesantes también, pero creo que con esto nos va a ayudar bastante. Si me dan mis hermanos de alabanza, por favor. Vamos a orar. Ya sé con cuál voy a terminar. Voy a terminar con Corintios, Primera de Corintios 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, hermano, porque es de poner nuestra parte, de luchar por estar firmes, pero andar siempre con temor y temblor, confiando en el Señor. Si aquí dice así, el contexto, 1 Corintios 10 nos habla de los pecados de Israel. Cuando dice que lo que le pasó al pueblo de Israel fue como un ejemplo, porque ellos codiciaron, ellos fueron idólatras, los 5 pecados que menciona ahí, ahorita no los recuerdo. Y después dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, como quien dice, no confíes en tu firmeza. Por eso también había puesto los versículos de poderoso es el Señor para guardarnos y presentarnos firmes, que estemos firmes, dependemos de Dios siempre. No se trata de que, bueno, voy, me lleno de hoy y después me olvido de Dios, no. Hermano, que todos los días podamos estar humillados delante del Señor, presentándonos delante de Él, pidiéndole a Él auxilio, porque es Él el que nos sostiene, el que nos hace estar firmes, pero hagamos nuestra parte. Si te quieres poner de pie, vamos a orar. Y pues eso, a presentarnos delante del Señor. Tú puedes estar firme, hermano, tú puedes, con la ayuda del Señor, puedes estar firme. Y tienes que saber que si a alguien le interesa que no estés firme, es al enemigo. Ahí en Efesios 6 que se habla de la batalla espiritual, menciona la firmeza. Por eso me fui a buscar eso de la firmeza, porque ahí lo menciona así como que insistente, que habla de estar firmes, para que estés firme, para que estemos firmes. Dice, y habiendo acabado todo, Efesios 6 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, estar firmes, estar firmes. Oremos, hermanos, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, eres bueno. Eres el que nos sostiene, Señor, el que nos sustenta. Gracias, Señor, porque si estamos en este lugar es por tu gracia, por tu misericordia. Eres tú el que nos guarda, eres tú el que nos mantiene firmes, el que nos presenta firmes. Gracias, Señor. Pedimos tu auxilio, Señor, para hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo que está en nuestras manos por hacer, o en nuestras rodillas, o en nuestros pies, lo que está en nosotros por hacer, Padre, que podamos hacerlo con convicción, Señor. Si a alguien le falta la fe, hoy pedimos, Padre, que tú
ministres de tu fe con esta palabra, Señor, porque lo dice tu misma palabra, que la fe viene por el oír. Esta palabra auxilia, ayude si a alguien le falta fe, para saber que eres tú, Señor, el que está con él, sosteniéndole, llevándole. Si no te has sentido firme en las cosas del Señor, hermano, esta palabra te ayuda. Y el Señor te recuerda, Él es el que te sostiene. Él es el que te sostiene de tu mano derecha, dice en Isaías. Él es el que te ayuda. Él es el que está contigo, hermano. No necesitas de alguien más, sino del Señor. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es nuestra confianza, es tu confianza, hermano. Él es el que te sostiene. Él es el que te ayuda. Él es el que te sostiene de tu mano derecha. Lo dice la palabra del Señor. Gracias, bendito Dios, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor de gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adiéstranos, Señor, para pelear la batalla que nos corresponde a nosotros pelear. Ayúdanos, Señor, a tomar la armadura que tenemos que tomar para pelear la batalla que tenemos que pelear también. No permitas que nos enfrasquemos en batallas, en guerras que no nos corresponden, Padre, en el nombre de Jesús, sino pelear las batallas que tenemos que pelear para darte la gloria, Señor, recordando que tú ya venciste a los enemigos, que tú ya venciste a los adversarios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu auxilio, gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Por mí, si peleo